Descubierto, 10 dinosaurios increíbles que caminaron la Tierra y su oculto legado. INSPIRADOR. Javier, un niño de 12 años, se sentía pequeño entre los muros de su casa, donde la lucha económica golpeaba su hogar como el viento entre las cañas. En el colorido pueblo hispano donde vivía, cada pared relataba historias, pero la suya parecía repleta de silencios. Mientras sus compañeros se burlaban de su pasión desbordante por los dinosaurios, él se refugiaba en los relatos que su abuela, doña Rosa, le contaba con su voz entrecortada por años de trabajo en el mercado. La perseverancia, mijo, es la verdadera clave del éxito, repetía. Pero, ¿cómo perseverar cuando te sientes invisible? En la escuela, los murmullos lo desnudaban. Raro resonaba en sus oídos cada vez que mencionaba un fósil o una teoría sobre la extinción de los dinosaurios. Parecía que su amor, lejos de ser celebrado, le otorgaba un estigma. Su corazón palpitaba con la curiosidad de un explorador, pero su mente estaba llena de dudas. Desearía que sus compañeros pudieran ver el mundo como él lo veía, un lugar lleno de preguntas y descubrimientos. ¿De qué sirve la ciencia?, se decía, sintiendo un vacío que se expandía en su pecho. Cada noche, la ansiedad lo mantenía despierto. Se preguntaba si su pasión por los dinosaurios era solo un capricho de niño. Quería compartirlo, demostrar que no se trataba de un juego para él, sino de un camino hacia un futuro que podría transformar su historia familiar. Pero, ¿quién lo escucharía? Mientras revisaba sus apuntes y dibujos de las criaturas prehistóricas, el rostro de su abuela emergía en su mente. Las historias de su juventud, llenas de tropiezos y triunfos, le daban un atisbo de esperanza. Sin embargo, la sombra de la inseguridad lo ahogaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el concurso de ciencias a la vuelta de la esquina. Había una mezcla de excitación y terror en su interior. Necesitaba demostrar que el talento no se mide por lo que se tiene, sino por la dedicación. Pero al enfrentarse al espejo, los dilemas se agolpaban. ¿Sería bastante? ¿Valdría la pena luchar cuando su abuela le decía que sus raíces eran su más grande tesoro? La idea de presentar su proyecto, una brillante conexión entre el pasado de los dinosaurios y su historia familiar, lo mantenía despierto por las noches, pero con cada momento de preparación, aparecía la ansiedad. El día del concurso se presentó como un monstruo que devoraba su valentía. Mientras se preparaba para hablar ante el jurado, el terror a ser subestimado invadía su mente con el potencial de desmoronar todo lo que había construido. ¿Podía realmente enfrentarse a la burla, a los murmullos que condenaban su pasión? Cada vez que su abuela sonreía mientras recordaba sus propias luchas, Javier se sentía con fuerzas para seguir, pero ese mismo recuerdo también traía un torrente de dudas. En el momento culminante, cuando su voz se alzaba para presentar su proyecto, una pregunta del jurado resonó en su cabeza como un trueno: ¿por qué crees que tu historia es relevante? El tiempo se detuvo. Se sintió anclado en un abismo de inseguridad mientras miradas escépticas lo rodeaban. Con su corazón acelerado y una desesperación que ahogaba su voz, Javier, atrapado entre el deseo de reivindicar su legado y el miedo a sentirse menos, se encontró en un momento crucial. ¿Sería suficiente para demostrar que su lucha, su historia, tenía un valor intrínseco? La incertidumbre se cerraba como un lazo apretado, dejándolo en un limbo angustioso, ansioso por tomar una decisión que podría cambiar su destino para siempre. La mirada inquisitiva del jurado intensificó la presión en el pecho de Javier. La pregunta resonaba en su mente, mientras el tiempo parecía detenerse. Respirar se convirtió en un acto complicado, casi un lujo prohibido.
En ese momento crítico, su mente divagaba entre la necesidad de responder con claridad y la vorágine de dudas que lo asediaban. ¿Estaba su lucha por la ciencia mereciendo el mismo respeto que la historia de su abuela y sus sacrificios? Pese a la incertidumbre, algo se encendió en su interior. Recordó las historias de Doña Rosa. Las riendas de su vida fueron tomadas con determinación, incluso cuando el miedo llamaba a su puerta. Aquello era un eco del sacrificio, un recordatorio de que cada elección, cada tropiezo, había forjado a la mujer con la que había crecido. Javier comprendió que tal vez el valor de su relato no residía únicamente en los dinosaurios, sino en el hilo que lo unía a su herencia familiar. Mi pasión por los dinosaurios no es una simple obsesión, comenzó, su voz resonando más fuerte con cada palabra. Es un reflejo de nuestras historias y luchas. Al igual que los dinosaurios de los que hablo, que enfrentaron adversidades inmensas, mi familia ha sobrevivido contra viento y marea. Sentía que cada frase lo empoderaba. Las palabras fluían desde un rincón de su ser que antes no había podido tocar. Mientras hablaba, su confianza empezaba a construir una base sólida sobre la que se asentarían sus argumentos. Habló sobre la extinción, pero también de la adaptación, de cómo sus antepasados habían aprendido a sortear obstáculos y, como los dinosaurios, transformarse para sobrevivir. Javier comenzó a ver en sus palabras un vínculo que unía su amor por la ciencia y la herencia que había recibido. Cada concepto científico que mencionaba parecía encajar en su exposición como piezas de un rompecabezas que finalmente cobraba sentido. A medida que avanzaba, notó que las miradas del jurado comenzaban a cambiar. Pasaron de la duda a la atención. Se dio cuenta de que su historia no solo era relevante como una simple exposición académica, sino porque hablaba de resiliencia, de raíces y de cómo el conocimiento puede abrir puertas incluso en medio de la adversidad. Su pasión dejaba de ser un estigma para convertirse en una fuerza de unión y significado. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio. Javier sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había enfrentado sus demonios internos y, aunque el veredicto del jurado aún era incierto, había dado lo mejor de sí. Sin embargo, la adrenalina aún corría por sus venas, dibujando una mezcla de expectativa. Su corazón jamás había latido tan rápido. Las palabras de su abuela retumbaban en su mente: la perseverancia es la clave del éxito. Ciertamente, esa fue la lección más valiosa. Mientras los jueces deliberaban, Javier no podía evitar sentir que, sin importar el resultado, había comenzado una transformación personal significativa. Era un primer paso en una carrera que prometía ser larga y desafiante. Finalmente, los jueces anunciaron que darían los resultados más tarde. Pero en el fondo, Javier ya sabía que, independientemente del resultado, había logrado algo más grande: escuchar su propia voz, empoderarse y hallar en su historia familiar la luz que guía a muchos. Sin embargo, ese destello de confianza se enfrentaba a la inquietud de preparados para escuchar una respuesta. Mientras caminaba de regreso junto a su abuela, sintió una emoción renovada. Pero, ¿había conseguido realmente captar la atención del jurado, y lo más importante, el reconocimiento de sus compañeros? Esa pregunta lo quemaba, dejando la tensión de lo desconocido como un hilo afilado en el aire. En su mente resonaba un eco constante: ahora se trataba de demostrar que su historia merecía, de nuevo, brillar. ¿Estaría listo para el próximo desafío que la vida le tenía reservado? El día siguiente se alzó con una luz radiante que parecía querer hacer una pausa en la vida de Javier. Sin embargo, no hubo tiempo para distracciones. La incertidumbre de la aprobación del jurado seguía pesando en su mente. En su afán por transformarse, decidió que debía prepararse no solo para el resultado, sino para lo que vendría después. Los días posteriores se convirtieron en una rutina alternada entre la ansiedad y la determinación. Grabó su presentación en video, obsesionado con cada detalle de su discurso. Después de cada grabación, pasaba horas revisando, buscando la perfección en su oratoria, pero también un cuadro más amplio de su pasión. Comenzó a escribir sobre los dinosaurios, no desde el mero hecho científico, sino explorando sus contextos históricos y el impacto que sus hallazgos podían tener en las generaciones futuras.
Cada palabra era una pequeña victoria en su viaje personal hacia el autodescubrimiento, recordó a su abuela nuevamente, y como la historia de su familia había sido un hilo conductor en su vida. No podía ser solamente un científico, debía ser un narrador, un comunicador que entrelazara su pasión con sus raíces. Comenzó a asistir a talleres de oratoria y a practicar con amigos, buscando mejorar no solo su forma de hablar, sino también su forma de conectar con otros. Sin embargo, la verdadera prueba llegó de la mano de un viejo compañero del colegio, Andrés, quien apareció en una de sus sesiones de práctica. Andrés había sido durante mucho tiempo una figura adversaria, lleno de críticas hacia los esfuerzos de Javier por dedicarse a la paleontología. Esa tarde, Javier sintió que el duelo de voces del pasado resurgía. ¿Todavía te crees un paleontólogo? ¿Por qué desperdicias tu tiempo en algo que solo se ve en películas? Le lanzó Andrés con desdén, el desafío fue inmediato. En lugar de encajar la crítica, Javier se sintió despertar por dentro. Se le ocurrió que quizás esa resistencia era la que necesitaba para confirmar sus propias convicciones. Decidido, se enfrentó con palabras medidas, pero firmes. Estudiar la historia de los dinosaurios no es un desperdicio de tiempo. Me conecta con mi pasado y me enseña sobre nuestro futuro. Cada descubrimiento es un paso hacia la comprensión de cómo formamos parte de este mundo, dijo, sintiéndose poderoso en su defensa. Andrés se detuvo, sorprendido ante la respuesta y el fervor que emanaba de su antiguo compañero. La conversación inesperadamente se convirtió en un intercambio apasionante, con Javier explicando cómo se sentía al respecto. Entre argumentos y reflexiones, Javier reveló una confianza nueva, un brillo en sus ojos que Andrés no había visto antes. El episodio lo marcó profundamente, no solo desafió a su antiguo rival, sino que reafirmó su propia voz. Esa misma voz que había aprendido a reconocer y a celebrar. Pero la confrontación se alzó como un recordatorio de que el camino hacia el reconocimiento nunca sería fácil. La vida estaba llena de estos enfrentamientos que ponían a prueba su determinación. Un par de días después, finalmente llegó el fallo del jurado. La ansiedad era palpable y Javier sabía que no solo estaba en juego una mención honorífica, sino su compromiso con el futuro que había comenzado a construir. Esperaba, pero dentro de sí, una chispa de coraje había florecido. Independientemente del resultado, había comenzado a despertar un lado de sí mismo que yacía dormido. Cuando se supo el veredicto, un nuevo reto emergió en su mente. Bastaba el jurado aplaudiendo, o un simple reconocimiento entre sus pares. Abría las puertas hacia lo que debía ser su futuro, así como una nueva fase de autodescubrimiento. ¿Y si su historia, su legado familiar y su pasión por los dinosaurios podían llevarlo a un nuevo nivel? La posibilidad de compartir su mensaje se convirtió en el nuevo desafío en su frente. Con una mezcla de emoción y determinación, Javier se preguntó si estaba preparado para dar un paso más, esta vez hacia un futuro que no solo le pertenecía a él, sino que podía inspirar a otros a desafiar sus propias limitaciones. ¿Abriría la puerta a un viaje inesperado que lo llevaría a encontrar su verdadero propósito? Javier se despertó esa mañana con el eco del jurado resonando en su cabeza. El resultado había sido favorable, una mención honorífica que, aunque celebrada, no parecía suficiente para calmar la vorágine de emociones que ardían en su interior. La validación externa era un alivio, pero Javier se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con una mezcla de euforia y temor, se planteó una pregunta que lo inquietaba: ¿cómo podía maximizar esta oportunidad? Su mente lo condujo al título de su proyecto, Descubierto, 10 dinosaurios increíbles que caminaron la Tierra y su oculto legado inspirador. Las palabras en el título lo llenaban de una ambición renovada, eran una promesa de que su investigación trascendería la mera ciencia. Necesitaba convertir ese proyecto en un discurso que hablara no solo a la mente, sino al corazón de quienes lo escucharan. El concepto de legado resonaba profundamente en él. ¿Qué significaba realmente dejar una huella? Se sentó ante su laptop y comenzó a escribir, buscando la manera de entrelazar su pasión por la paleontología con relatos de superación, resistencia y esperanza.
Descubrió que cada dinosaurio podía ser una metáfora, cada uno había desafiado adversidades, adaptado sus características para sobrevivir. Así, Javier decidió que su presentación no sería solo un repaso de fósiles y datos fríos, sino una narrativa sobre luchar por los sueños y desafiar las limitaciones personales. Sin embargo, un par de semanas tras el fallo, sintió que se cernía sobre él una sombra. Con cada palabra que escribía, la duda se adentraba en su mente. Se preguntaba si realmente tenía la fortaleza para convertir su sueño en realidad. Fue entonces cuando decidió visitar la biblioteca, un lugar que siempre le había aportado paz y claridad. Allí, en una mesa iluminada por la luz del sol, se sumergió en libros que hablaban sobre célebres paleontólogos y sus trayectorias. Con cada página, su confianza empezaba a florecer. Supo que no estaba solo, otros habían enfrentado obstáculos enormes y, sin embargo, habían encontrado su voz. Empezó a construir su discurso, y cada esbozo se volvía más poderoso, más personal. La historia de su abuela resonaba, ella había usado las dificultades de su vida como peldaños hacia el éxito, y él quería seguir esos pasos. Pronto, su nuevo enfoque comenzó a tener un eco en su círculo cercano. Comenzó a recibir invitaciones para dar charlas menores, en clubes de ciencia y en eventos comunitarios. Sin embargo, no solo se trataba de compartir su trabajo, cada experiencia era un nuevo campo de pruebas para su crecimiento como comunicador. Un intercambio con estudiantes de secundaria, por ejemplo, fue revelador. Se dio cuenta de que su historia resonaba entre ellos, sus propias inseguridades podían reflejar las luchas de otros. Sin darse cuenta, se convertía en un faro para quienes buscaban inspiración. La incertidumbre, que había sido un monstruo aterrador, se tornaba un aliado. Cada error, cada titubeo al hablar, se convirtió en una lección. De repente, el camino se visualizaba menos arduo y más como una serie de escalones hacia la cima. Javier se encontraba en un estado de euforia, consciente de que estaba transformándose en alguien que podía atmosferar el poder de contar historias. Sin embargo, a medida que continuaba su ascenso, una voz interna lo instaba a enfrentarse no solo al jurado o a su competencia, sino al propio Andrés. Conseguir el reconocimiento que aspiraba no sería suficiente si no desafiaba otras partes de su pasado que aún lo atormentaban. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a arriesgarse por confirmar su propia identidad? Javier sabía que se acercaba un momento decisivo, un reto que lo llevaría a confrontar no solo a su antiguo rival, sino a los miedos que, aunque ocultos, siempre estaban presentes. ¿Podría finalmente mostrarse tal como era, sin temor al juicio ajeno? La próxima presentación que le esperaba marcaría el inicio de esta nueva batalla personal. Javier se despertó de su letargo con una sensación diferente. La habitación, que en días anteriores se había sentido cargada de expectativas, ahora parecía un santuario donde sus ideas podían crecer y florecer. Decidido a aprovechar la mención honorífica, se trazó un plan, debía perfeccionar su presentación, pero antes, necesitaba conectar profundamente con su contenido. Las mañanas siguientes, varios rituales comenzaron a modelar su jornada. Se levantaba temprano, desayunaba mientras leía sobre los dinosaurios y su legado. Llenaba su cuaderno con anotaciones, alineando conceptos científicos con sus emociones. Sin embargo, la técnica no sería suficiente. Javier notó que el verdadero impacto de su mensaje dependía de una conexión emocional genuina. Una tarde, tras una sesión intensa de escritura, decidió salir a caminar. Mientras paseaba por el parque, empezó a reflexionar sobre lo que realmente significaba el legado. No eran solo las huellas que los dinosaurios dejaron en la Tierra, eran las historias que contaban, las lecciones que podían inspirar a otros. Recordó un fragmento que había leído en un libro: los verdaderos legados son aquellos que viven en las acciones de quienes nos siguen. Esa línea resonó en su mente, agitándolo. De regreso en casa, lo que comenzó como un simple paseo se transformó en una epifanía. Decidió que su presentación tendría que ser personal, una amalgama de sus propias historias y las de los dinosaurios.
Comenzó a escribir con fervor, entrelazando anécdotas familiares, experiencias de vida y los conocimientos adquiridos a lo largo de su investigación. Había un poder en su vulnerabilidad y quería que se sintiera en cada palabra. Con el paso de las semanas, sus charlas iniciales se volvieron más profundas. Javier experimentó un crecimiento que iba más allá de lo profesional. Estaba aprendiendo a dar voz a sus inseguridades, a abordar su propio viaje con autenticidad. Un día, mientras hablaba frente a un grupo de estudiantes, sintió cómo sus palabras resonaban en ellos. No solo eran datos sobre fósiles, era un llamado a la acción, un reconocimiento de que todos podemos vencer adversidades y encontrar nuestro camino. Sin embargo, a pesar de su avance, la sombra de Andrés se cernía sobre él. Las viejas heridas aún no cicatrizaban. Decidió que debía confrontarlo, no solo en el escenario, sino en su mente. La idea de enfrentarse a su rival lo intoxicaba, pero también lo motivaba. En su interior, Javier luchaba con el dilema de si la aprobación de Andrés realmente importaba. ¿Era su reconocimiento el quintesencia de su éxito? Esa tarde, la voz de su abuela lo guiaba. A veces, el mayor desafío no es otro, sino el bravío que llevamos dentro. Con cada palabra que escribía en su presentación, sentía que iba desmantelando no solo su miedo, sino también el miedo a fracasar ante Andrés. En lugar de desear su aprobación, empezaba a abrazar el hecho de que cada paso que daba era una victoria en sí mismo. Al tomar la decisión de no permitir que sus inseguridades lo definieran, comenzó a visualizar su próximo encuentro con su rival no como un campo de batalla, sino como una oportunidad de crecimiento personal. Mientras ensayaba frente al espejo, su voz sonaba más fuerte y más clara, resonando con un propósito renovado. A medida que se acercaba la fecha de su importante presentación, una mezcla de emoción y ansiedad lo mantenía alerta. Estaba preparado para dar el siguiente paso, pero todavía sentía que no había enfrentado completamente su desafío interno. ¿Realmente se atrevería a ser auténtico ante la audiencia, y quizás, incluso frente a Andrés? Comprendió que el próximo enfrentamiento no solo pondría a prueba su conocimiento sobre paleontología, sino la fuerza de su voz interior. Con ese pensamiento en mente, Javier se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio emocional. Se preguntó, ¿estaba listo para asumirlo y dar el salto hacia su auténtico yo? La respuesta, pensó, vendría con el inicio de la presentación. El momento decisivo se acercaba, y con él, la promesa de una verdad que había esperado ver reflejada en su propia historia. Javier amaneció con la sensación de que, finalmente, estaba a punto de afrontar un verdadero reto. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, y, aunque su mente estaba repleta de pensamientos, una calma inexplicable se había apoderado de él. En su último ensayo, frente al espejo, había encontrado una fuerza que lo impulsaba a ser auténtico, a mostrarse tal como era. Sin embargo, ese mismo impulso lo sumía en dudas. ¿Y si no era suficiente? Con el título de su presentación aún resonando en sus pensamientos, se propuso dedicar la mañana a un ejercicio introspectivo. Se sentó en su escritorio, escrachó la superficie de su cuaderno y comenzó a anotar las emociones que las historias de los dinosaurios le provocaban. Pensó en su infancia, en cómo esos seres le habían hecho soñar, y ahora, más de 2 décadas después, se sentía parte de un legado más profundo, uno que conectaba su vida con un pasado que parecía distante. Cada palabra que fluía de su pluma revelaba un rincón oculto de su identidad. Javier se dio cuenta de que no solo estaba hablando de los dinosaurios, estaba hablando de su propia travesía, de cómo sus sueños habían crecido junto a las historias de aquellos titanes prehistóricos. Era un diálogo entre su niño interior y el adulto que se había convertido. A medida que las palabras se mezclaban en el papel, sus inseguridades comenzaban a disiparse. Sin embargo, el eco de Andrés aún lo perseguía. La competencia constante que había sentido desde sus días escolares aún resonaba como un tambor en su mente. Tal vez la necesidad de aprobación había enraizado más en su ser de lo que había querido admitir.
Reflexionando sobre esto, Javier decidió dar un paso más allá, se centraría en lo que realmente quería lograr con su presentación, más allá de ser el favorito o el mejor en la sala. Esa tarde, junto a un grupo de amigos, decidió compartir algunos de sus borradores. La reacción fue instantánea. Sus amigos estaban fascinados no solo por el conocimiento técnico, sino por la historia personal que Javier contaba entre líneas. «No lo habías dicho antes», comentó uno de ellos. «Esto toca realmente el corazón». Esa declaración resonó profundamente en su interior. Sentía cómo empezaba a entender su verdadero objetivo. No se trataba de recibir aplausos, sino de conectar con la audiencia en un nivel más profundo, equilibrando esa revelación con la presión del próximo encuentro. Comenzó a integrar elementos de su vida personal en su exposición. Cada dinosaurio se convertía en un símbolo de resiliencia y superación, no solo en términos científicos, sino también en un contexto emocional. Era como si cada letra en su presentación fuera una batalla ganada contra la sombra de su rival. Cuando llegó la noche anterior a su presentación, Javier no podía dormir. Se encontraba sumido en un mar de pensamientos. ¿Podría desafiar la imagen que había tenido de Andrés durante todos estos años? La lucha interna entre el deseo de aprobación y la búsqueda de autenticidad lo mantenía alerta. A cada nuevo intento de cerrar los ojos, la voz interior emergía con preguntas inquietantes que lo empujaban a la reflexión. ¿Qué valor tenía su voz, si no era genuina? Finalmente, una zarandeante determinación tomó forma. Se sentó en su escritorio, encendió la computadora y revisó su presentación una última vez. Al hacerlo, se prometió a sí mismo que no permitiría que su miedo definiera el momento que había estado esperando. Javier estaba listo para abrirse. Era el momento de conectar sus pasiones, no solo con la audiencia, sino también consigo mismo. Cuando finalmente se hizo de día y el momento se acercaba, Javier se miró en el espejo y sonrió. Estaba preparado para un desafío más grande que el mero reconocimiento. Había llegado la hora de asimilar su viaje, y con él, encontrar la voz singular que había ansiado construir. A medida que se aproximaba al escenario, una pregunta lo asaltó. ¿Escucharía, entre los murmullos de la audiencia, la voz de Andrés, o encontraría su propio eco en el corazón de quienes le prestaban atención? La adrenalina recorría su cuerpo, y con cada paso, la respuesta se hacía más evidente. La prueba de su verdadero yo lo esperaba, y estaba decidido a hallarlo. La sala estaba llena de rostros curiosos y expectantes. Javier sentía el ligero pulso de su corazón en cada uno de ellos, como un recordatorio de su propósito. Al momento en que dio su primer paso al frente, una oleada de nervios lo invadió, pero también una claridad profunda. La conexión que tanto había anhelado no se trataba solo de él, era también un reflejo de aquellos que lo escuchaban, un hilo invisible que los unía. Con determinación, comenzó a hablar sobre el primer dinosaurio de su presentación, el Tyrannosaurus Rex. No era solo un rey de los dinosaurios en términos de tamaño, para Javier, representaba la superación de obstáculos. Habló de su feroz naturaleza, pero también de su vulnerabilidad en la búsqueda de su lugar en el mundo. Era un paralelismo con su propia vida, donde buscaba posicionarse en un entorno competitivo y a menudo hostil. A medida que avanzaba en su discurso, la narrativa se transformaba. Cada dinosaurio que mencionaba se convertía en una metáfora de sus luchas internas. Habló sobre el velociraptor, astuto y cooperativo, cuya estrategia vital no se basaba en enfrentarse al mundo solo, sino en la importancia de la colaboración. En ese momento, comprendió que reconocer el talento de otros, en lugar de verlo como una amenaza, era esencial para su crecimiento personal y profesional. Al escuchar murmullos de aprobación y risas genuinas en los momentos adecuados, Javier empezó a desvanecer sus inseguridades. En lugar de temer la comparación con Andrés, comenzaba a ver sus logros personales como un viaje único. Cada paso en la presentación le hacía liberar lastres emocionales, como si se entrelazara con las historias que contaba. Reavivó sus recuerdos de infancia, llevando la atención del público hacia el impacto que las historias de dinosaurios habían tenido en su forma de pensar y de soñar. Ya casi al final, mencionó al Stegosaurus,
Un ejemplo sorprendente de cómo las diferencias pueden ser factores de fortaleza, no de debilidad. A veces, ser diferente es lo que te hace extraordinario, dijo con firmeza. Aquella afirmación resonó en la sala, y por primera vez, sintió que no solo hablaba de los dinosaurios, sino también de lo que se esperaba de él como individuo. Animado, se aventuró a compartir su pasión por la paleontología, su conexión con la naturaleza y cómo esos elementos formaban su identificación con el legado de aquellos seres. Concluyó con una reflexión sobre su propia medida de éxito, firmemente convencido de que sus historias no eran menos valiosas que las de Andrés. Se lo decía a sí mismo mientras veía las reacciones de su audiencia. Estaba hablando con el corazón, y sabía que esa autenticidad era su verdadera fuerza. El aplauso brotó como una ola. No buscaba la validación, pero sentía que cada sonido era un regalo. Una medida de éxito que iba más allá del simple reconocimiento personal, era el eco de un viaje interior que finalmente estaba compartiendo con los demás. Tras recibir un par de preguntas curiosas, notó a Andrés entre la multitud. Sin duda, la rivalidad palpable seguía ahí, pero ahora no lo sentía como una carga. En cambio, se dio cuenta de que había avanzado hacia un nuevo umbral. No lo vio como un antagonista, sino como alguien más que también podía aprender de su propia historia. Mientras terminaba su discurso, una inquietante curiosidad surgió en su interior. ¿Realmente había pasado página en su relación con Andrés, o las viejas heridas estaban más presentes de lo que quería admitir? En ese instante, incluso el eco de su propio desarrollo personal palideció ante la pregunta que podía cambiar su vida. Estaba preparado para buscar una resolución definitiva en su relación con su rival de toda la vida, ¿o aquel encuentro era solo el inicio de una nueva confrontación emocional? Mientras salía de la sala, la adrenalina todavía corría por sus venas. Javier se permitió unos momentos para procesar lo que había experimentado. Cada aplauso y sonrisa de aprobación se sentían como los cimientos de un nuevo camino que estaba trazando. Era hora de regresar a su realidad, pero no sin antes enfrentarse a la pregunta que lo había intranquilizado. A veces, no se trata solo de confrontar a tu rival. Se trata de enfrentarte a ti mismo, se susurró interiormente. Andrés había sido una constante en su vida, un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. En todos esos años, la rivalidad había moldeado su camino, pero ahora, después de hablar con sinceridad y pasión, comenzaba a entender que la interacción con su competidor iba mucho más allá de una simple rivalidad. Esa noche, Javier se sentó frente al ordenador dispuesto a reflexionar sobre su discurso y su relación con Andrés. Las palabras fluyeron en una especie de catarsis digital. ¿Qué significaba para él el éxito? Las respuestas eran más complejas de lo que había anticipado. Éxito no era solo ser reconocido como el mejor, era también importar el viaje de transformación personal que uno experimentaba. Empoderar a otros, inspirarse en el mismo proceso, pero ser fiel a uno mismo, esa era la verdadera esencia de su éxito. A medida que la pantalla se llenaba de texto, comenzó a recordar momentos de su infancia en los que también había sentido ese impulso de confrontación. Eran las veces cuando su profesor de ciencias le preguntaba sobre su pasión, lo que lo hacía destacar ante sus compañeros. Javier siempre había imaginado que su lugar estaba reservado, que era solo cuestión de ser lo suficientemente bueno. Ahora, con una mentalidad más clara, entendía que su valía no dependía de comparaciones. La mañana siguiente, su café se sentía diferente, pero no solo por el estimulante aroma. Había una mezcla de emoción y ansiedad en el aire. Si quería sanar su relación con Andrés, necesitaba iniciar una conversación honesta, por incómoda que fuera. Esa resolución lo llevó a buscar su número de contacto en el teléfono. Su corazón se aceleró al presionar el botón para enviar un mensaje. Hola, Andrés. ¿Podemos hablar? Creo que necesitamos aclarar algunas cosas sobre nosotros. La incertidumbre lo rodeaba, pero la valentía que había descubierto en la presentación le brindaba empuje. No pasaron ni 10 minutos cuando su teléfono vibró. Era un cuándo y dónde, que lo dejó momentáneamente paralizado. Recuperando el aliento,
Javier comprendió que había dado un paso crucial hacia una transformación no solo profesional, sino personal. Era el momento de cerrar ciclos negativos con una conversación que había evitado durante años. Con el encuentro programado para el día siguiente, Javier pasó la tarde revisando notas sobre la relación que había tenido con Andrés. Era evidente que había un duelo emocional que encajaba con la idea que había tratado en su presentación. Decidió que no quería ser el Tyrannosaurus Rex que buscaba ser el más formidable, sino el velociraptor que sabía apreciar el valor del trabajo en equipo, incluso con alguien que había considerado su rival. El día llegó, y cada paso hacia el lugar de encuentro estaba cargado de expectativa. La escena del encuentro en un café local se tornaba ante sus ojos como un paisaje de incertidumbre, pero también de potencial. Había mucho en juego, no solo su relación con Andrés, sino su propia comprensión de lo que significaba crecer y aprender de la rivalidad. En el instante en que vio a Andrés cruzar el umbral, Javier sintió que el aire se iba volviendo más pesado, como si un capítulo entero de su vida estuviera a punto de cerrarse o abrirse de par en par. Se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar no solo a Andrés, sino también todos los miedos y rencores que había acumulado. La pregunta que revolvía en su mente era clara y lo mantenía al borde. ¿Estaba realmente listo para construir un puente sobre esa rivalidad, o se vería atrapado una vez más en el abismo de la competencia? La mirada de Andrés se encontró con la de Javier, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La tensión que colgaba en el aire era palpable. Andrés lucía diferente, sus rasgos se suavizaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Javier, por su parte, sintió que el peso de su propia historia lo oprimía, pero la motivación que había encontrado en su reciente autoconocimiento le otorgó el valor necesario para avanzar. Ambos se sentaron en una esquina del café, un refugio relativamente seguro en medio de sus tempestades internas. Javier comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con una sinceridad casi cruda. El camino que había tomado para llegar hasta allí no había sido fácil, y mientras compartía su perspectiva sobre el éxito, sus luchas personales y su deseo de sanar la relación, notó que Andrés también se abría. Siempre te vi como una competencia, admitió Andrés, su voz resonando con una fragilidad inesperada. Nunca fue solo sobre ser el mejor, era mi forma de demostrar mi valía. Pero a veces siento que me he estado engañando a mí mismo. Un tumulto de emociones comenzó a surgir en Javier. Se dio cuenta de que la rivalidad que había definido su vida era un reflejo de lo que ambos luchaban con sus propios temores. La conversación se desvió naturalmente hacia sus aspiraciones y sueños. Andrés hablaba sobre su deseo de innovar, de ser creativo, de salir del encasillado camino profesional que había seguido durante años. Javier, impactado por la vulnerabilidad de su rival, se sintió motivado para compartir sus propias inseguridades. Todo este tiempo creí que debía seguir un camino predefinido. Que debía ser mejor que tú para validar mi éxito, confesó Javier. Pero me he dado cuenta de que el verdadero crecimiento llega de ser vulnerable, de conectar con otros, no de competir. Andrés asintió, dejando que las palabras de Javier resuenen en su interior. Era un momento de revelación para ambos, habían estado atrapados en un ciclo de competencia que solo limitaba su potencial. Con cada palabra, la tensión se iba despejando, dando paso a un entendimiento más profundo de su relación. A medida que la conversación avanzaba, Javier comenzó a contemplar cómo podría aplicar este nuevo enfoque en su carrera. No solo como una forma de reconciliarse con Andrés, sino también como un compromiso personal hacia el crecimiento real. Se preguntaba si, al permitir la colaboración en lugar de la competencia, podrían ambos lograr objetivos mayores de lo que habían anhelado individualmente. Cuando la conversación empezó a concluir, Javier sintió una oleada de esperanza, pero también un nuevo tipo de ansiedad. La pregunta que lo había consumido durante días aún persistía, ¿y si todo esto era solo una ilusión momentánea? ¿Qué pasaría cuando tuvieran que enfrentar la realidad de su entorno profesional donde la competencia aún reinaba? Decidido a no dejarse llevar por el miedo, le propuso a Andrés explorar maneras de colaborar profesionalmente, cosas pequeñas al principio, pero significativas. La chispa en los ojos de Andrés respaldó esa propuesta.
Ambos estaban fascinados por la idea de trabajar juntos, de construir algo, no desde la envidia, sino desde una nueva amistad. Pero debemos ser cuidadosos, advirtió Javier, sintiendo el peso de sus palabras. Este cambio necesita tiempo y esfuerzo real. No podemos volver a lo que éramos antes, con esa decisión resonando entre ellos. Javier entendió que este encuentro era quizás el inicio de un viaje mucho más profundo hacia el autoempoderamiento y el crecimiento colaborativo. Pero su mente no pudo evitar divagar hacia el futuro, hacia las viejas dinámicas que podrían surgir una y otra vez. Así, el delicado equilibrio de su nueva relación se tornó en un dilema interno. ¿Era capaz de sostener esta nueva visión en un entorno que aún prepotente por la competencia? La inquietud lo acechaba, un reto más acechaba a la vuelta de la esquina, una lucha que amenazaba con deshacer todo lo construido en aquel café, el momento de la verdad había llegado, pero la pregunta que ahora surcaba su mente era fundamental: ¿podría realmente sanar y crecer junto a su antiguo rival, o sería el pasado una sombra constante en su nuevo camino hacia el éxito compartido? Javier despertó una mañana con una claridad renovada. La conversación con Andrés había sido el punto de inflexión que necesitaba. Se sentía diferente, como si las capas de duda y competencia que habían pesado sobre él se desvanecían. Esa intersección entre su pasión por la paleontología y la reconciliación personal lo guiaba hacia un futuro prometedor. Había encontrado no solo su voz, sino también el valor de la colaboración. Esa semana decidió organizar un taller comunitario para compartir su amor por los dinosaurios con niños del vecindario. La idea de inspirar a otros a través de su pasión lo llenaba de energía. Comenzó a diseñar actividades interactivas que fueran no solo educativas, sino también divertidas. Las historias de resistencia y superación que había extraído de sus experiencias personales las incorporó en cada detalle. Quería que los niños no solo aprendieran sobre dinosaurios, sino que también entendieran el valor de perseguir sus sueños a pesar de las adversidades. Mientras organizaba el taller, Javier notó que su confianza crecía. La presión de la competencia había sido reemplazada por la alegría de compartir el conocimiento y motivar a otros. Con cada niño que se inscribía, sentía que estaba dando un paso hacia su verdadero propósito: ser un líder en su comunidad, no solo en el ámbito académico, sino también en el emocional. El día del taller llegó, y la emoción llenó el aire. Cuando los niños comenzaron a llegar, se sintió abrumado por una mezcla de nervios y entusiasmo. Les dio la bienvenida con una sonrisa, sintiendo que este momento representaba una manifestación de todo lo que había trabajado y luchado por alcanzar. Durante el taller, compartió su proyecto sobre los dinosaurios y su legado, fusionando ciencia con historias personales de su familia. Al ver las miradas emocionadas de los niños, comprendió que estaba cultivando un espacio donde el conocimiento se convertía en un legado familiar a través de generaciones. Mientras contaba anécdotas y hacía preguntas dinámicas, vio cómo la curiosidad florecía en los rostros jóvenes. Uno de los niños, con ojos grandes y expectantes, levantó la mano y preguntó: ¿puedo ser científico como tú? Aquella pregunta resonó en su corazón. Era un eco de su propia infancia, de aquel niño que había sido inseguro pero decidido. La respuesta brotó de sus labios con certeza: sí. Tú puedes ser lo que sueñes. Solo sigue aprendiendo y nunca dejes de preguntar. Al finalizar el taller, los padres de los niños se acercaron, agradecidos. Javier no solo estaba compartiendo su amor por los dinosaurios, también estaba dejando una huella en aquellos pequeños. Esa noche, al llegar a casa, se sintió invadido por una alegría profunda. La recompensación de haber tocado vidas a través de su pasión por la ciencia era un logro genuino. Sin embargo, el verdadero cambio se manifestó cuando recibió un mensaje de Andrés. Se ofreció a colaborar en un proyecto sobre la historia de su pueblo, integrando un enfoque científico que había estado desarrollando. La propuesta era fresca, innovadora, y Javier no pudo evitar sonreír. Era claro que la reconciliación había dado frutos. Se sintió orgulloso: no solo habría eliminado un obstáculo en su vida, sino que había creado una alianza basada en el respeto mutuo y la visión compartida. Con cada nuevo paso,
Javier se dio cuenta de que había hecho más que superar un conflicto, había tejido una red de apoyo que lo conectaba con sus sueños y con las personas que valoraban lo que tenía que ofrecer. Su herencia, lejos de ser un fardo, se había convertido en su mayor fortaleza. Había conquistado el miedo al fracaso y transformado la competencia en colaboración, reconociendo que el verdadero legado no solo serían los descubrimientos sobre dinosaurios, sino la capacidad de inspirar a otros a seguir sus pasos. El ciclo de su transformación fue evidente en su vida diaria. Se convirtió en una voz activa en su comunidad. Cada día, Javier encontró nuevas oportunidades para compartir su pasión, se convirtió en mentor de jóvenes soñadores y organizó visitas a museos, llevando a los niños a conocer el mundo que tanto amaba. Su viaje de autodescubrimiento lo llevó a representar no solo un campo científico, sino un ejemplo de resiliencia y autenticidad. Al mirar hacia atrás y reflexionar sobre su camino, Javier se sentía agradecido. De niño inseguro a un comunicador que empoderaba a otros, había recorrido un viaje monumental. No solo había encontrado su voz, sino que también había cultivado relaciones significativas y auténticas. Su pasión por los dinosaurios fue solo el inicio, lo que realmente había aprendido es que el conocimiento compartido y la conexión humana son los tesoros más valiosos que se pueden legar. Ahora, él era la prueba viviente de que la perseverancia, la autenticidad y la capacidad de aprender de nuestros desafíos pueden llevar a logros inimaginables. En ese proceso, no solo había cambiado su vida, sino que estaba dejando un impacto duradero en quienes lo rodeaban. Por lo tanto, te invito a que sigas este viaje con nosotros. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias íntimas y emotivas que nos inspiran a todos. Deja un me gusta ahora para hacer que el algoritmo funcione a nuestro favor. Comenta tus pensamientos y reacciones sobre esta apasionante conclusión y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan saber que sus pasiones y sueños son importantes. No esperen ni un segundo más para mostrar su compromiso con el crecimiento personal y el aprendizaje continuo. Este es el momento para unirte a nuestra comunidad.